Muy buenos días, bienvenidos de nuevo a esta otra transmisión de otro video. En esta ocasión veremos el muestreo aleatorio estratificado, parte 1. Voy a abarcar, en este video voy a abarcar una introducción de lo que es el muestreo estratificado hasta la estimación de parámetros. Voy a ver la importancia del muestreo estratificado, cuándo debo de aplicar el muestreo estratificado y cómo se estiman los parámetros para conocer las características de una población a través del muestreo estratificado. Muy bien. Comenzamos. El muestreo estratificado abreviado como MAE, muestreo aleatorio estratificado, se usa cuando la población de estudio está dividida en pequeños subgrupos bien identificados, que pueden ser identificados y forman pequeños, como les había mencionado, grupos diferentes dentro de la misma población, como aquí observamos en esta imagen. Esta es una laguna y podemos observar seis agrupaciones que pueden ser estudiados como estratos o pueden ser identificados como estratos. Otro ejemplo, este sería el gráfico de la izquierda, es en una dimensión horizontal. En el gráfico de la derecha es más bien la distribución de moluscos que están representados por las estrellas en diferentes profundidades. Podemos observar perfectamente y delimitar perfectamente los estratos. Tenemos 3 estratos en la imagen de la derecha, donde podemos observar que hay diferencias en la densidad de organismos y en el tamaño de los mismos. En la profundidad 3 podemos encontrar que son organismos de mayor tamaño, podemos deducir que son organismos más longevos, pero son menos abundantes que los organismos que están en la profundidad 1, que son organismos más pequeños y más abundantes. Entonces, importante es que la población objetivo debe de estar dividida por estratos bien identificados, que se pueden diferenciar muy bien, y esta población se va a dividir en n unidades, es decir, n subpoblaciones o estratos que no se van a sobrelapar entre sí. Cada estrato podemos enumerarlos, las unidades de muestreo que utilicemos en cada estrato, que iría n mayúscula 1, me estaría indicando el número total de unidades de muestreo en mi estrato 1. N subíndice 2 sería el número de unidades de muestreo en mi estrato 2, etc. El N subíndice H sería el número de unidades de muestreo totales en mi estrato Hésimo, ¿no? O sea, en cualquiera de estos, ¿no? Y N mayúscula sin subíndice me está indicando el número total de unidades de muestreo en toda mi población estratificada. Okay. En esta figura podemos, o esquematizo, una posible población en la cual puede identificar dos poblaciones de diferente tamaño. En la primera tengo 1, 2, 3, 4, 5, tengo 10 unidades de muestreo totales, entonces n subíndice 1 sería 10, en mi segundo estrato n2 va a ser igual a 15, el número total de unidades de muestreo en el segundo estrato es 15. El número total de unidades de muestreo en mi población estratificada son 25, que es la suma de estos dos. Entonces, por lo tanto, la n mayúscula va a ser la sumatoria de todas mis n's h, donde L es el número total de subpoblaciones y H sería, como les mencioné hace ratito, está indicando o me está haciendo referencia a un estrato. Entonces H va desde mi primer estrato hasta mi último estrato. Si el número de estratos es solamente 1, entonces vamos a tener una población con un solo estrato y este puede ser
muestreado de manera aleatoria simple. Importante conocer el tamaño de cada estrato, es decir, es importante que nosotros sepamos el número de unidades de muestreo de mi estrato 1, cuántas unidades de muestreo tiene mi estrato 2 y así sucesivamente. Los estratos pueden muestrearse de manera separada, de hecho así se hace. Cada estrato es muestreado de manera independiente utilizando generalmente el muestreo aleatorio simple. ¿Puede utilizarse otro muestreo? Sí. Sí puede utilizarse otro muestreo para tomar la muestra en cada uno de mis estratos. Aunque la manera más sencilla es utilizar el muestreo aleatorio simple. El tamaño de muestra de cada estrato, el tamaño de muestra se denota como n minúscula. La selección de unidades de muestreo que van a conformar mi muestra tiene que ser siempre de manera aleatoria. Y entonces n minúscula, subíndice 1, n minúscula, subíndice 2, etcétera, me están indicando el tamaño de muestra en cada estrato. N subíndice 1 sería el tamaño de muestra para mi estrato 1, y así su manera sucesiva. N subíndice h está indicando, hace referencia al tamaño de muestra de mi estrato h. Muy bien. Por ejemplo, regresemos al caso de este diagrama, en donde estamos suponiendo que cada una de estas estrellas es un organismo, supongamos un molusco, y se quiere conocer la abundancia del molusco que se distribuye a diferentes profundidades. ¿Qué observan? ¿Qué pueden observar de la imagen? Bueno, ya se los comenté hace ratito, podemos distinguir tres subpoblaciones, podemos distinguir tres estratos. Aquí podemos, en el estrato más superficial, tenemos organismos, tenemos estrellas de menor tamaño, pero más abundantes. En cambio, en el estrato intermedio, podemos observar estrellas de tamaño intermedio, menos abundantes que las que se encuentran en la parte superficial. Y por último, en el estrato más profundo podemos encontrar organismos de mayor tamaño. Lógicamente sería pensar que son organismos más longevos, pero menos abundantes y seguramente más separados uno del otro. Una vez que se identifican los estratos, se debe de muestrear cada uno de manera separada. Aquí, por ejemplo, ya delimité mi estrato 1, mi estrato 2, mi estrato 3, que representan o que indican diferentes profundidades. Una vez que los puede identificar, entonces cada estrato se va a muestrear de manera independiente. ¿Por qué es importante estratificar la población? ¿Qué sentido tiene estratificar la población? Bueno, como hacemos el muestreo, diferentes muestreos dentro de una misma población, eso me va a traer como consecuencia mayor precisión en mis estimaciones. La estimación de la media y de sus intervalos de confianza van a ser más precisos. Y además voy a estimar la media e intervalos de confianza para cada uno de mis estratos. Áreas heterogéneas, el muestreo puede ser, en áreas heterogéneas, el muestreo puede ser diferente. Esto es también importante de considerar, aunque se recomienda que se utilice el mismo tipo de muestreo en los tres estratos. ¿Puedo cambiar las unidades de muestreo? Pues es conveniente utilizar las mismas unidades de muestreo que pueden cambiar el tamaño. El tamaño de las unidades de muestreo pueden ser diferentes y de hecho en la mayoría de las ocasiones es diferente. Muy bien. Administrativamente son mejores ya que cada estrato lo puede muestrear un grupo de trabajo diferente, lo que nos va a optimizar nuestros recursos, tanto los recursos económicos como los recursos de tiempo. Ahora, pues también debo de considerar el costo, ¿no? O sea, en vez de hacer un trabajo, un solo equipo, podemos dividir este equipo y entonces en donde se debe de hacer un mayor esfuerzo de muestreo van el mayor número de personas y en donde se debe de hacer un esfuerzo de muestreo menor va el equipo más reducido. Entonces, es importante estratificar la población porque además de que nos permite una representatividad mayor de mi población,
me permite alcanzar una mayor precisión en mis estimaciones. ¿Sí? Por ejemplo, aquí, pues si en este primer estrato, en donde tengo menor número de unidades de muestreo, es más probable que entonces haga un esfuerzo de muestreo menor que en el estrato rojo. Entonces voy a mandar a mi equipo menos numeroso al primer estrato y más numeroso al segundo estrato. Bien, ¿cómo vamos a hacer la estimación de los parámetros? Los pasos a seguir en la estimación de los parámetros poblacionales se esquematizan, en la siguiente figura. Una vez que ya hemos identificado los estratos, como ya lo comentamos, se van a muestrear de manera independiente cada uno de ellos. Se va a calcular o se va a estimar la media de cada uno de mis estratos, la media y los parámetros, los estimadores que necesitemos, que hayamos determinado estimar o que nos permitan conocer mejor a mi población, pues, la media, la varianza, el error estándar, etcétera. Entonces voy a estimar mis parámetros de cada uno de mis estratos. Una vez que haya estimado mis parámetros, entonces voy a estimar los parámetros de la población estratificada. En este caso está representado por la media de la población estratificada. Una vez que haya calculado la media de la población estratificada, entonces eso me permite calcular el total de la población estratificada, que en este caso está simbolizada como Y gorrito. Entonces es un proceso por pasos. Primero identifico mis unidades, identifico mis estratos, realizo un muestreo aleatorio dentro de cada uno de mis estratos, estimo los parámetros que yo haya dispuesto, que generalmente es la media y la varianza, que me van a permitir calcular los intervalos de confianza dentro de cada estrato. Posteriormente calculo la media de la población estratificada y hasta el último voy entonces a estimar el total de mi población. Ya para los que tengan un poco de conocimientos del análisis de la varianza, pueden observar que la lógica es más o menos similar que en el análisis de la varianza. Se aplica en cada uno de los estratos los procedimientos del muestreo aleatorio simple. Para calcular la media, ya sabemos todos que la media se calcula como la sumatoria del número de elementos que encontramos dentro de mi estrato 1 en mi cuadrante, de mi estrato 1, que sería representado por H, en mi cuadrante iésimo. NH está simbolizando el tamaño de muestra de mi estrato H y el subíndice I me está simbolizando la unidad de muestreo iésima. La varianza lo voy a calcular como la sumatoria de las diferencias entre cada una de las observaciones, la observación en mi unidad de muestreo I de mi estrato H menos la media de ese mismo estrato elevado al cuadrado entre NH, que es el tamaño de muestra de mi estrato H, menos 1. Estos son sus grados de libertad y la suma de cuadrados. A continuación obtenemos los parámetros de la población estratificada, que ahorita lo que hice para separar en los diferentes pasos, como viene en la diapositiva anterior, permítanme regresarme, en las estimaciones de cada uno, dentro de cada estrato, las estimaciones dentro, los estoy poniendo en color blanco o transparente. Las estimaciones realizadas en la población estratificada están puestas en color rosa y el total de la población está puesto en color amarillo. Bien. Bien, antes de continuar con las estimaciones, necesito una cantidad que me permita ponderar el tamaño de cada estrato. Como en este muestreo estamos suponiendo que la mayoría de las ocasiones los estratos van a ser de diferente tamaño, entonces necesito ponderar esas diferencias en tamaño.
¿Cómo lo voy a ponderar? Utilizando el estimador WH, W porque es weight en inglés, y hago un paréntesis. Esta información la pueden repasar, la pueden estudiar en el libro de Krebs de 1999 llamado Ecological Methodology. Me parece que más adelante viene la referencia. Bien, entonces, el peso de cada estrato, que es una manera de ponderar la diferencia en tamaño entre los diferentes estratos, lo voy a calcular como el cociente entre el tamaño total de unidades de muestreo, el número total de unidades de muestreo en mi estrato H, entre el número total de unidades de muestreo en toda mi población objetivo. Recuerden que esto se calcula como la sumatoria de las unidades de muestreo dentro de cada estrato, las unidades de muestreo totales dentro de cada estrato. También necesito calcular la media de la población estratificada por unidades de muestreo, que lo voy a calcular utilizando esta fórmula. Este cociente se reduce en esta fórmula mucho más sencilla de manejar. La media de la población estratificada entonces va a ser igual a la sumatoria del producto entre el peso del estrato H por su media, la media de ese mismo estrato. Entonces hago este producto entre el peso de mi estrato 1 por la media del estrato 1 más el peso del estrato 2 más su media, por su media, más el peso del estrato 3 por su media, y así sucesivamente. La sumatoria de eso me va a estimar la media de la población estratificada. El tamaño de la población objetivo se va a calcular de manera similar a el muestreo aleatorio simple. Se multiplica n, que es el número total de unidades de muestreo en mi población, por la media de la población estratificada por unidad de muestreo. Eso me va a dar el valor del tamaño total de mi población objetivo. La varianza de la media estratificada la voy a calcular utilizando la siguiente fórmula. Es la sumatoria que va desde mi primer estrato hasta mi último estrato de esta ecuación. Es WH al cuadrado, es el peso de cada estrato al cuadrado por la varianza de ese mismo estrato entre el tamaño de muestra de mi estrato H. Todo esto multiplicado por esta resta, 1 menos f de h. F es la fracción de población de la población muestreada. Esto que estoy subrayando, que estoy aquí marcando, se le conoce como la corrección para poblaciones finitas, dado que esta teoría supone que que la población es de tamaño infinito o es muy grande. Entonces necesito hacer una corrección debido a que el muestreo está tomando solamente una parte del todo. Entonces hago una corrección que se le conoce como corrección de poblaciones finitas, y debo de calcularlo para cada estrato. También en el muestreo aleatorio simple calculamos una corrección para poblaciones finitas de toda mi población aleatoria. Este también se hace, pero de cada estrato. La fracción de poblaciones finitas lo voy a calcular con el cociente del tamaño de muestra de mi estrato H entre el número total de unidades de muestreo de ese mismo estrato. El error estándar de la media estratificada se calcula muy fácil, simplemente es la raíz cuadrada de la varianza de mi población, la varianza de la media estratificada. Y una vez que ya he calculado el error estándar de la media estratificada, puedo calcular la varianza de la población objetivo multiplicando el número total de unidades de muestreo en mi población, n mayúscula sin subíndice, le elevo al cuadrado y lo multiplico por la varianza de la media estratificada, S cuadrada subíndice ST. El error estándar de la población objetivo se calcula sacándole raíz cuadrada a la varianza de la población objetivo. Así, de esta manera obtengo el error estándar. Ya con todas estas cantidades, puedo entonces ahora sí estimar los intervalos de confianza. Uno para la media estratificada se va a calcular
como la diferencia, la media de la media estratificada más menos el valor crítico de mi distribución de T de Student a un nivel de significancia dado, depende de nuestro nivel de confianza que nosotros querramos que tenga nuestro estudio. Entonces sería el nivel de significancia de 2 colas con grados de libertad calculados. Ahorita vamos a ver cómo se calculan los grados de libertad por el error estándar de mi media estratificada. Los intervalos de confianza para la población objetivo se van a calcular utilizando esta fórmula, que sería el total de mi población objetivo más menos el valor crítico de mi distribución de T de Student a un nivel de significancia dado con grados de libertad GL por el error estándar de la población objetivo. ¿Cómo se calculan los grados de libertad para ambos intervalos de confianza? Calculando esta ecuación, donde tenemos un cociente. En el numerador está esta operación que es la sumatoria, la sumatoria de GH por la varianza de mi estrato H elevado al cuadrado, donde GH sería igual, es una corrección que se hace también, una corrección que es NH, una corrección para poblaciones finitas, el tamaño total de mi estrato H por la diferencia entre el total de unidades de muestra de mi estrato H menos el tamaño de muestra de mi estrato H, dividido por el tamaño de muestra para ese mismo estrato. Todo esto se divide entre la sumatoria que va desde mi primer estrato hasta mi último estrato de este cociente, que es G cuadrada H por la desviación estándar elevada a la cuarta, su índice H, o sea, está relacionado con la curtosis, con el cuarto momento, entre NH menos 1, que serían, NH es el tamaño de muestra para mi estrato H. Estos grados de libertad suponen que la distribución de mis elementos, de mis objetos, de mis elementos de mi población, tienen una distribución normal. Ahora bien, si el tamaño de muestra de mis estratos es superior a 25 según los libros, entonces puedo utilizar, en vez de los grados de libertad para calcular mis intervalos de confianza, podría utilizar la distribución de Z a un nivel de significancia deseado de 2 colas. Hasta aquí dejaría este video. En el próximo video vamos a realizar el ejemplo un ejemplo del muestreo aleatorio estratificado, el cual viene en el libro de Krebs, que es el que les menciono. Nos vemos entonces en el próximo video. No dejen de sintonizar este canal. Saludos a todos. Denle click, denle like. Bye. Detener grabación. Ahí está.